pues antes que nada les quería agradecer, ¿no? Que estemos aquí, contarles que también nos pudimos ver con Frida García de Social TIC, con quien hemos estado viéndonos los primeros jueves del mes, y nos recomendó que pudiéramos compartir con ella en nuestra siguiente sesión, que va a ser el primer jueves del mes que entra, que pudiéramos llevar con toda confianza nuestras bases de datos o fuentes o casos que tengamos, para ya ir empezando a ver cosas más concretas, ¿no? Entonces, nada más es para darles ese aviso. Y ahorita más bien lo importante era que, pues, en la última reunión que tuvimos nos dimos cuenta de que necesitábamos como que poder visibilizar un poco cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y para eso propuso Gregorio podernos platicar, ¿no? Sobre la experiencia de Juconi. Y entonces me gustaría mucho dejar ahorita el micrófono a Gregorio para que nos platique bien, eh, pues, cuáles son los aprendizajes y buenas prácticas que tienen para que justo nos preparemos, ¿no? Para poder hacer algo así en adelante. Entonces, le paso el micrófono a Gregorio y cualquier cosa, aquí estamos para ver los comentarios y así. Saludos. Claro, gracias Fernando. Bueno, lo que voy a describir y presentar también me voy a ir un poco rápido, nada más para que vayamos viendo las fases que llevamos en Fundación Juconi para tener un sistema de monitoreo y evaluación que realmente nos ha ayudado a, a, a tal cual a tener una base de datos sólida que ha sido como muy útil al momento de reflejar los resultados del trabajo de la fundación y también para el trabajo de donantes para obtener recursos. Entonces, voy a empezar a presentar y me voy a ir un poco, si voy un poco rápido, igual me comentan para que vayamos revisando algunos temas. Ay, permítame, se me quitó la presentación. Denme un segundo. Y ya. Bueno, tal cual es la reingeniería e implementación del modelo de monitoreo y evaluación en Juconi, tal cual es, estos son los pasos que empezamos a realizar. Bueno, el contenido de esto va a ser el contexto y los antecedentes, la identificación de áreas estratégicas a fortalecer, la planeación estratégica, las fases del proceso para la reingeniería del modelo de monitoreo y evaluación, ventajas obtenidas en nuestro sistema base de información, también el cumplimiento de distintas leyes y algunos próximos pasos que se pretenden realizar. Dentro de lo que es el contexto y antecedentes, bueno, pues hay que preguntarse primero por qué es necesario el monitoreo y evaluación en las organizaciones. ¿Para qué necesitamos almacenar, recopilar y evaluar una gran cantidad de datos, principalmente? Y vamos a ver, por ejemplo, el trabajo de monitoreo y evaluación en la fundación. Primero, lo que tratamos de realizar fue tal cual es esto, una introspección de qué es lo que nos hace falta, saber si realmente tenemos a personal capacitado en estos temas o no, y verificar tal cual esas áreas de oportunidad, si es necesario dedicarle mucho más tiempo, porque uno de los temas que se logró percibir es que la persona que se encargaba de hacer los reportes, pues se dedicaba a muchas otras cosas más, y los cuales hacía que el rendimiento al momento de dar resultados o de mostrar los resultados de la fundación eran, bueno, en ocasiones dejaban mucho que desear. Por eso se decidió que el área de monitoreo, bueno, el área de monitoreo se debe consolidar. También las necesidades de reorientar el perfil del puesto, no solamente que haga de todo, sino que también se vaya especializando poco a poco. Poco a poco también ir aprovechando la información que se ha recopilado por muchos tiempos y los tiempos de respuesta a solicitudes de información muy prolongados. Eso era un trabajo que había que minimizar. Un ejemplo muy sencillo es, ustedes lo sabrán porque pues, es un ejercicio personal e individual, cuando les piden reportar
qué tanta población han atendido, por ejemplo, el primer trimestre del año 2022 o el último semestre del año 2021, ustedes sabrán qué tiempo se llevarían en dar esa respuesta. Sabemos que en ocasiones, pues dirían, pues un aproximado de, etcétera, ¿ok? O la mayoría también responde, pues todo yo lo sé nada más, yo lo tengo en mi cabeza. Entonces, esas prácticas poco a poco hay que irlos modificando. ¿Por qué? Porque si alguien se llega a ir, pues bueno, es empezar otra vez de cero. Y aquí entra la parte de la planeación estratégica. La importancia de incluir este tema de monitoreo y evaluación en la planificación estratégica anual de cada organización. Es importante darle un espacio porque la mayoría de veces solamente se enfocan en números y ya. En la atención a la población, por supuesto que todo es importante, en los ingresos que se van a recibir o percibir, pero es importante también saber que con esos datos se pueden hacer muchas otras cosas. Bueno, los objetivos estratégicos que se planearon respecto al área de monitoreo y evaluación, pues son estos. Posicionar y hacer visible el área de monitoreo y evaluación como una área estratégica dentro y fuera de Juconi. ¿Por qué? Porque si alguien nos pide en este momento cuál es el porcentaje de niñas, niños, adolescentes y familias que atendieron durante el 2021, ¿ok? Pues podemos dar esos datos. Todas estas prácticas que hemos venido realizando no van a servir de nada si también no se incluyen en esta planeación estratégica de la organización, si no se visibiliza. También mejorar la forma en que se recopila, generaba y compartía y utilizaba la información de la población, porque en ocasiones solamente todas las personas tienen todos los datos regados por todos los lugares y bueno, hay que mejorar esa parte. Generar procesos de seguimiento que ayuden a proveer información para la toma de decisiones. ¿A qué se refiere un poco? Simplemente a tener periodicidad de qué información vamos a estar recopilando de información de la población. Cada qué tiempo, qué información también. Y también publicar investigaciones realizadas, que esto lo hacen más los que se dedican a la parte de generar políticas públicas. Y compartir información valiosa para influir en las decisiones de políticas públicas y privadas. Eso es un objetivo muy específico que la mayoría de organizaciones pretende. Bueno, las bases de la reingeniería que llevamos, y esto sí sería un paso importante para que también conozcan un poco del contexto de la información que en Juconi se recaba. Por ejemplo, estos formularios donde se recopilan información le llaman instrumentos en Juconi, para poder ir nada más teniendo un poco de esta misma jerga. A nivel familiar se recopila la información que se llama escala de funcionamiento familiar, que hace, evalúa la dinámica del núcleo familiar para definir niveles de funcionalidad o disfuncionalidad en la familia. Esto tal cual lo hizo una psicóloga, no recuerdo el nombre en este momento, pero es el punto medular del trabajo de Juconi para verificar si una familia está teniendo avances o no en su proceso terapéutico. El registro de violencia familiar simplemente registra la repetición de actos concretos que detonan la existencia de violencia leve, moderada o extrema. Y un reporte de hogar que recopila la información sobre características de la vivienda de la familia. Eso es a nivel familiar. A nivel individual, son los datos los dividimos en adultos responsables. Ahí simplemente son los quienes se encargan del cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, en atención externa también, algunos jóvenes. Entonces, de esta información buscamos recopilar la información de los ingresos que perciben, el trabajo que realizan, la escolaridad, documentos de identidad, estancias en la calle, participación laboral, de qué trabajan prácticamente, bueno, también su periodicidad de cambios de trabajo, cuidados físicos, preventivos y de estado de salud, y adicciones y estados emocionales también. Eso es lo que se recopila de manera general en Juconi. Y también a nivel emocional, que esto solamente se aplican para niñas, niños y adolescentes, dependiendo también del perfil.
SDQ, que se llama el cuestionario de fortalezas y dificultades, que evalúa el nivel de resiliencia, la estabilidad emocional del niño, niña, adolescente a través de tres aspectos: del niño, su cuidador y cuidadora también. La expresión de emociones mide la mejora de la habilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes para identificar y verbalizar sus emociones. Cada, mapa de 4 cuadrantes funge como indicativo de las redes sociales principales del niño, niño, adolescente y el apoyo que recibe de las mismas. La lista de cotejo o comportamiento, que busca detectar signos de ansiedad, angustia y generar estrategias específicas de atención. Y de tiempo libre, acumula evidencia sobre los beneficios físicos y emocionales que representa una vida más activa. Tal cual, esta es toda la información que se recopila en Fuconi, y tal cual, si se dan cuenta, era demasiado, que en ocasiones no podíamos dar resultados en tiempo real en ocasiones. Bueno, también nuestro sistema base de información, aquí vamos a detallar un poco de lo que se hace prácticamente. Uno de los resultados que se obtienen, por ejemplo, del año antepasado, a nivel familiar se atendieron o se aplicaron o se recopilaron la información de 327 familias. De todos los formularios de niñas, niñas o adolescentes que vieron, al final recopilamos o se aplicaron estos cuestionarios 1964. De la información de los adultos se aplicaron 332. Si nos damos cuenta, a nivel anual se aplicaron 2.613 cuestionarios. Si se dan cuenta, es una gran carga de trabajo, que imagínense hacer 2.613 entrevistas de diferentes tipos de información, pues es pesado para una sola persona. Y es donde entra la planeación estratégica de que este trabajo es en equipo. Prácticamente todos los encargados de tener contacto con la población, se puede hacer esta estrategia que mientras se hace una intervención, se puede ir recopilando. Por eso en este sentido, se imaginan que una sola persona aplique 2.613 cuestionarios, pues prácticamente solamente se va a dedicar a eso todo el tiempo. Es una gran carga de trabajo que puede desesperar a las personas, y nos dimos cuenta que a lo largo de los años el puesto que tenía esta persona encargada del área de monitoreo y evaluación pues rotaba constantemente y no encontraban los motivos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Ok, si no, continúo. Y nada más, ¿Ah, sí? yo nada más quería comentar, con toda confianza, colegas, cualquier pregunta que tengan o idea que les pueda surgir para ver cómo ir de alguna manera traduciendo esto a lo que ven que podríamos hacer en conjunto, o que ustedes pueden adquirir, adelante, con toda confianza, láncense. Hay que aprovechar, ¿no?, la experiencia de Gregorio y esta dinámica, pues la verdad que nos ayudaría más si estamos compartiendo esas inquietudes que tengamos, ¿no? Entonces, con toda confianza, adelante con las preguntas si tienen algo. Claro, hasta este punto he estado explicando todo lo que se hace como de manera muy general en Juconi para recopilar información. En este momento ya vamos a empezar a ver cuáles son los procesos que seguimos y procedimientos que nos ayudaron a hacer esta introspección y verificar nuestras áreas de oportunidad, y también así generar propuestas para mejorar esto de la recopilación de datos, manejo de datos y visualización de datos. Primero, como de manera muy general, este es el proceso que antes se seguía. Simplemente había un área de monitoreo y evaluación, y aquí cada área que atendía, en Juconia tienen diferentes perfiles de población, y se le llamaba subprogramas, ¿ok? Para que también se vea el mismo lenguaje. Entonces, los subprogramas que hacían, aquí iniciaba el proceso, ellos contactaban a la familia, aplicaban el instrumento o recopilaban la información o aplicaban la encuesta. De ahí le compartían la información a el responsable de monitoreo y evaluación, que recibe estos instrumentos impresos. Esa persona capturaba y llevaba el control de la información que se había capturado, y si había información faltante, si sí había, había un tiempo de espera
donde se pide la información y nuevamente se esperaba de 4 a 6 meses para recibir la información actualizada. Nuevamente el encargado del programa o su programa contactaba a la familia para actualizar la información, volvía a aplicar el instrumento o formulario y nuevamente recibía la información. Entonces, en este lapso de tiempo se perdía mucha información. Se perdía grandes cantidades de tiempo, información y al final nos quedábamos sin nada. ¿Y qué pasaba cuando no hay información faltante? Pues simplemente se realiza la captura, se hace un listado, se realiza la depuración y análisis de información y ya terminaba el proceso. Y también por parte de los subprogramas se les regresaba una lista de lo que ya habían capturado. Y ya, simplemente ese era todo lo que se hacía. No se hacía análisis, no se hacía nada más. Ahora, ¿cómo tratamos de cambiarlo? Tratamos de agregar el sistema, bueno, implementar un sistema, no como tal una página web, no. Veámosle como un proceso o procedimiento, en el cual pues, simplemente agregamos un paso más, que el programa, bueno, los encargados de los subprogramas son los que se encargan de contactar a la familia, aplican el instrumento y en ese mismo momento este sistema que teníamos o que tenemos, que simplemente decimos, ¿tiene la información completa? Si sí, perdón, si no lo tiene, tiene que volver a aplicar en el mismo momento. Al menos mencionar ese hábito de que si no me entregas la información correcta, te lo tengo que regresar en este momento. Es mi obligación para que todos nos empecemos a acoplar a esta misma dinámica. Si tiene la información completa y la información es válida, ahora sí, el encargado de capturar esta información va a ser el mismo encargado que lo recopila. Y así distribuimos el trabajo, porque al final de cuentas un encargado lo aplica en unos 10 minutos y lo captura en otros 10 minutos. No había mucho tiempo, tal cual, que invertirle. Y bueno, en monitoreo y evaluación se establecen los próximos periodos de entrega, se hace una auditoría de información. Ahora sí, la persona de monitoreo y evaluación ya no captura, ya no va revisando si sí o no está completo, simplemente se encarga de auditar la información, generar los reportes, revisar que todo esté bien. Y bueno, realiza ahora sí el análisis y entrega de información, que ese es el trabajo para el cual está contratado prácticamente, o es el objetivo de su puesto. Y bueno, en los subprogramas simplemente reciben información de periodos de entrega, si todo está bien, no está mal. Hacer este hincapié o meter este paso extra donde se valida la información desde un inicio, nos hizo ahorrarnos de 3 a 6 meses de trabajo, el cual pues nunca teníamos la información. Y bueno, ¿en qué se basa ahora sí la reingeniería del sistema de monitoreo y evaluación? Simplemente vamos a evitar la información duplicada, así hay que mencionarlo, aunque puede ser muy obvio todo esto, se tiene que mencionar porque en ocasiones no todos tenemos la misma visión y creemos que todos sabemos lo mismo. Entonces siempre es importante mencionarlo y evitar vacíos de información, mejorar los tiempos de respuestas en la consulta y procesamiento de información, identificar aspectos o indicadores clave para el seguimiento de los procesos terapéuticos de las familias atendidas. Ahora sí se dan cuenta el área de monitoreo y evaluación que se encarga de hacer todos los reportes o la persona responsable se dedica a hacer su trabajo, analizar los datos. Y bueno, generar indicadores sustentados en la información recabada. Lo básico que la mayoría de organizaciones trabaja, porcentajes de población atendida, porcentajes de éxito. Y bueno, como paso final, procesar y almacenar datos basándonos en un modelo de acompañamiento y seguimiento directo con los colaboradores, ayudándonos de tecnologías web. ¿A qué nos referimos un poco? Que el responsable de monitoreo y evaluación va a ser el encargado de guiar a todas las personas involucradas en el proceso de recolectar información. Aunque no lo crean, invertirle este tiempo de decirles cómo lo deben hacer, cómo lo van a hacer, sí nos ayuda a evitar a evitar grandes cantidades de tiempo muerto. ¿Cuáles eran nuestras áreas de oportunidad? Aquí es donde empezamos a hacer nuestra introspección y bueno,
consultar y actualizar la información de población en tiempo real, porque nunca pudimos darlo, estandarizar los procesos de recolección de información, era lo que decíamos, definir una estrategia de acompañamiento para la captura y recolección, que era prácticamente con todos los involucrados estar al pendiente de ellos. No se hace todo el tiempo, el trabajo inicial siempre va a ser pesado, por supuesto. Recolectar información que sea funcional para generar indicadores, ¿por qué? Porque podemos recolectar muchísima información todo el tiempo, pero desafortunadamente no todo lo ocupamos. En ocasiones es información pues irrelevante. Centralizar el almacenamiento y consulta de información. Lo que mencionamos, todos tenían regado toda la información por donde sea, ahora todo lo teníamos que almacenar en un solo lugar. Y el mencionarlo, ese simple hecho de mencionarlo, de verdad ayuda demasiado a que no, cada persona no haga lo que quiera. Y obtener una base de datos sólida y eliminar las diferentes versiones de esta. Porque sabemos que un responsable tiene una versión y así sucesivamente. Eso siempre fue un trabajo muy complicado. Y ahora sí, les muestro las fases que seguimos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Ok, las fases que seguimos tal Espérate, cual, no, no, ¿sí? yo sí tengo una pregunta, perdón, Gregorio. Me interesó mucho eso de las bases de datos que dices que, este, buscaban obtener una base sólida eliminando las diferentes versiones, ¿no? Claro. Ahorita, ¿como cuántas bases manejan? Actualmente nada más una y está centralizada toda la información. Es decir, si yo tengo un reporte es individual, pero no va a ser el oficial. Por eso es lo que les comentaba. Hay que cambiar la manera de trabajar de las personas. Porque, por ejemplo, un ejemplo sencillo, tenemos dos coordinaciones que trabajan diferentes perfiles de población y cada una tiene su propia información. Pero, ¿qué pasa si la persona se enferma y no está disponible en el momento y nos piden información? ¿Ok? Pues si no está, pues ahí es una mala práctica. Ahora se le obliga a la persona, así tal cual al inicio sí fue bueno, esta palabra se escucha un poco ruda, pero se les obligó a que deberían centralizar la información en un solo lugar. Si no lo hacían, así la información lo tuvieran actualizado de ellos mismos, no era válido. Entonces, cambiar esta manera de pensar y este trabajo donde lo almacenamos, ayudó demasiado. ¿Por qué? Porque si la persona renuncia, tenemos guardado la información actualizada y sabe que si no menciona que lo dejamos en algún lugar, esa información no es oficial y no está haciendo su entrega correspondiente. ¿Sí me explico ahí? Muchas gracias, Gregorio. De hecho, quería, quizás también la pregunta, no sé si sea tanto para ti, sino también para quienes están aquí ahorita. Me gustaría como que saber eh, cuáles son las bases de datos que están usando, ¿no? Y Gregorio habló de que antes tenía un mayor número, ahora hay una sola consolidada, ¿no? En la que tienen todo lo operativo de familia, me imagino niños, niños y jóvenes, y, ¿cuál era el otro? Y bueno, y los demás criterios. Sí. Pero me gustaría saber, abrir la pregunta para saber, ¿ustedes actualmente están trabajando con alguna base de datos? No sé si alguien de ustedes nos pueda contar un poco, este, cómo están en ese punto en particular. Quizás fue muy abierta la pregunta, pero luego No, si quieren creo, hablamos con calma sobre eso. Nada más me pareció un punto muy relevante porque, por ejemplo, yo ahorita en indicadores, en el área, en Redim, en realidad trabajo son las diferentes fuentes, son una base de datos como tal, y solo una vez trato de recopilar todo de una manera muy general y a nivel estatal, por así decirlo, ¿no? Pero como que no recopilo a más detalle, no sé cómo ponerlo, ¿no? Y entonces por eso me interesó mucho esto que dijo ahorita Gregorio, quería ver ustedes cómo están en eso, pero más podemos hablarlo más adelante.
Sí, un ejemplo muy sencillo que pasó es, por ejemplo, la información de los hogares, de las familias. Cada persona que se encargaba de atender una familia tenía esa información. Entonces, al final, para recuperar, hoy nos decían, oigan, ¿cuántas casas tienen más de 2 cuartos? ¿O cuántas casas tienen agua potable? Era muy complicado obtener ese dato. Había que preguntarle a cada una de las personas a ver si lo sabían. Entonces, el cambiar esta manera de trabajar y mencionarlo y decirlo en voz alta, ayudó muchísimo al proceso de que no importa que tú lo tengas, eso no va a ser válido. Si no estás centralizado en un lugar, entonces no estás haciendo tu trabajo, aunque internamente sabes que tú lo tienes. Cambiar ese pensamiento de trabajo nos ayudó mucho a, bueno, a ahorrar mucho tiempo prácticamente. Bueno, seguimos. Estas son las estrategias o las fases que seguimos para la reingeniería. Primero hicimos el autodiagnóstico, identificar el estado actual de la información previamente recolectada, resguardada y procesada, e identificar los procesos que actualmente existen para recolección, resguardo y procesamiento de información. Aquí fue muy complicado porque era entrar a una crítica realmente del trabajo que se ha hecho durante muchos años y mencionar, ¿son buenas prácticas o no? Obviamente se armó un debate muy grande el decirlo, pero igual es parte del proceso y procedimiento, este autodiagnóstico. Tenemos también el contexto del trabajo, ¿ok? Todo lo que debemos recopilar de la información debe ser referente a la misión y visión de la organización. Aunque no lo crean, un ejemplo muy sencillo del trabajo de Juconi, que trabaja con niñas, niños y adolescentes y sus familias en situaciones de violencia y actualmente con población refugiada, recopilaban información que no era relevante y pues nunca se ocupaba y era tiempo desperdiciado. Bueno, contar con la información que describe el perfil de la población objetivo, si estamos hablando de población en situación de violencia y bajos recursos, pues nunca se recababa información, por ejemplo, de si los niños o no trabajaban. No se recopilaba esa información y al final nos dimos cuenta que sí, había niños y niñas y adolescentes que trabajaban. Contar con la definición de los perfiles del público objetivo, a quién se le demostrará los resultados del trabajo de la información. Esto es muy importante. Definir el perfil de la información de la población que estamos recabando, aunque es muy completo, la mayoría pensó, son personas, vamos a recabar lo básico, nombre, dirección, teléfono, contactos, etcétera. Pero si estamos hablando de que son niños de bajos recursos, niños y niñas de bajos recursos o con problemas problemas de escolaridad y no recabamos esa información, aunque suene muy lógico eso, en ocasiones nos hacía. Y eso hay que ser muy conscientes de esos trabajos. ¿A quiénes se les mostrará los resultados del trabajo de la organización? Aquí es muy importante, se les va a presentar al consejo, algún consejo directivo, algún donante, a la parte de políticas públicas del gobierno. ¿A quién? Entonces, con base a eso es cómo debemos reorientar la estrategia, si realmente estamos influyendo o no. También definir las necesidades de medición de información y desarrollo de indicadores. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues cuando les pregunta algún donante o cuando quieren reportar el trabajo. Si tienen indicadores y cuáles son. Y si no se pueden reportar o para medir un indicador o reportar un indicador tenemos que traer información de todos lados y preguntarle a 5 personas a la vez, pues bueno, ahí hay que hacer ese proceso de reflexión de que esto no está funcionando. La gestión del proyecto, bueno, tal cual aquí es el trabajo operativo, que es la medición del propósito de la reingeniería del modelo de monitoreo y evaluación, alineado a la misión y visión de la organización en cuestión. ¿Quiénes van a estar involucrados? Señalarlos tal cual y decirlo en voz alta quiénes van a ser. Requisitos por parte de los involucrados e interesados, porque no todos podemos entrar a hacer todo. Alguien debe ser quien lidere este proyecto. Vamos a definir los objetivos, establecimiento de entregables. ¿Qué vamos a entregar?
un reporte bonito, una base de datos, ya sea incluso en Excel o en alguna otra plataforma. También hay que definir eso. Aquí viene la parte más complicada del cronograma y presupuesto del proyecto. Hay recursos destinados para esto y la ejecución y monitoreo del proyecto. Y bueno, un cierre. La parte más difícil, que es el cronograma y presupuesto, pues sabemos que para hacer todo este trabajo tiene que ser una persona, se le invierte sus salarios, se le invierte a los recursos que pueda obtenerse para trasladarse de uno a otro lugar, todo eso se debe considerar. Ahora sí, las fuentes de financiamiento, identificar y analizar opciones de financiamiento. Aunque no lo crean, nosotros descubrimos, bueno, nos costó trabajo, también una gran curva de aprendizaje, que sí hay organizaciones que financian este tipo de proyectos y programas, y los donativos orientados a fortalecer las capacidades de las organizaciones. Con este tema, a fortalecer capacidades de organizaciones, nosotros metimos proyectos con varios donantes, los cuales nos pudieron financiar el fortalecimiento de capacidades. Así se pudo obtener recursos para poder desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación. Ahora sí, una página web con todos los estándares de seguridad y todo, que ya lo hacen los expertos realmente. No no necesariamente tenemos que hacer estos sitios web o estas bases de datos. Tenemos que guiarnos de los expertos. Esto es muy diferente al análisis de datos. Ahí debemos separarlo. Y la operación, bueno, ya tal cual, es llevar a cabo el análisis, diseño y desarrollo e implementación del modelo, todo lo que vimos anteriormente, la estrategia de capacitación, la persona encargada de capacitar a todos para seguir el proceso, el procedimiento, la recolección de información y el plan de evaluación. Ahora sí, nuevamente nos ha funcionado, si nos ha funcionado o no, las estrategias de seguimiento y bueno, la creación de la base de datos, tal cual. Y bueno, en la operación, la creación de la base de datos, pues ya nos dimos cuenta que ya debería tener estas características de disponibilidad, de validación de datos desde un inicio para que no perdamos información. Todo lo que hemos visto de cómo se debe manejar todo este tiempo en los anteriores talleres, el acceso también de manera segura, el almacenamiento y la consulta. La base de datos debe tener estos pilares de información, bueno, características, disculpen. Y bueno, y tal cual, como monitoreo y evaluación, ¿qué es lo que se debe dedicar a hacer? No es una persona encargada de hacer encuestas, no es una persona encargada de simplemente capturar mucha información todo el tiempo, no. Esta persona tiene que hacer la medición de indicadores estratégicos y de gestión, tiene que hacer la rendición de cuentas del trabajo de la organización al público objetivo. Esta persona tiene que hacer la evaluación de la estrategia de la capacitación del modelo de monitoreo y evaluación, si todo funciona bien o no, mediante la retroalimentación y el levantamiento de testimonios de los colaboradores que trabajan con el modelo implementado, al cual es llegar y preguntar qué funciona, qué no funciona, te parece fácil, difícil, todo ese tipo de cosas. Aquí hay que poder separar también. Algunas personas pues no les gustan los cambios, tienen mucha resistencia a los cambios, entonces es ir evaluando. ¿Realmente es una resistencia al cambio o realmente el modelo no está funcionando? La gestión de los siguientes pasos: identificar áreas de oportunidad e implementación de mejoras continuas, identificar las estrategias que fortalecerán el modelo de monitoreo y evaluación. Y bueno, ya con esto tenemos las ventajas obtenidas, que es mayor aprovechamiento del tiempo de la encargada de monitoreo y evaluación, que ya se dedica a hacer a su trabajo, análisis de datos, todo eso. Generación de indicadores con datos fundamentados y la reducción de tiempos de respuesta de los resultados o avances sobre la población objetivo. El resguardo de la información de manera segura, íntegra y centralizada. Así sabemos que si alguien se va,
renuncia o incluso, ojalá no pase, pero si no está disponible por cualquier tipo de cosa, ya sea enfermaciones, pues no le estemos molestando. Porque eso nos dimos cuenta que era muy estresante. Y el sistema de almacenamiento y gestión de información poblacional, tal cual una página web donde se concentre todo. Bueno, y ya los siguientes pasos que tenemos, ya tenemos una base de datos consolidada, ahora sí, el análisis de la base de datos, que ya lo vimos todo esto con los anteriores talleres, que son los datos, la información, el conocimiento, la comprensión, el análisis, y ahora sí, la toma de decisiones. Nosotros no podíamos dar desde el paso 2, que es la información. ¿Por qué? Porque no teníamos una estrategia clara. Entonces, de aquí y dar una respuesta al conocimiento nos tardaba meses. Actualmente ya nada más nos tardamos un momento. Y este es un ejemplo que encontré que sí se me hizo muy sencillo de explicar cómo funciona el análisis de las bases de datos. No sé si he visto anteriormente, pero es muy sencillo con los legos. Los datos son todos los legos ahí, por como sea, datos limpios en una base de datos, como lo dijo en su caso, ahí se me olvidó el nombre, de SocialTIC, ¿cómo se llama, Es Fernando? Frida, Frida. Frida, ahí iba a decir Brenda, perdón. Frida, como lo dijo, los datos limpios en una base de datos separados y estructurados y estandarizados. Si ya los empezamos a analizar por su naturaleza, los empezamos a agrupar y todo sale bien. Presentamos de manera visual los datos, por supuesto, y ahora sí, eso nos va a ir explicando cómo funciona o el avance de una población. A ver, Perdón, Gregorio, quería, y bueno, perdón, ahorita aprovechando que es que me sí, interesó mucho esta información que pusiste ahorita, ándale, esta que tiene el punto número 1, ¿no? Datos. Y en la anterior, que también viene, no sé si puedas pasar a ándale, que viene el punto número 1, datos, ¿no? O sea, ¿qué información tenemos? También hace algunas láminas también pusiste muy importante hacer eh, pues esta evaluación, este diagnóstico de qué información tenemos. Quería nada más aprovechar para preguntarle a quienes estamos aquí, ¿qué información tienen ustedes? O sea, primero les pregunté qué base de datos, creo que la pregunta no iba así, sino con qué información cuentan, porque esto va a ser muy importante para ver en base a qué nos vamos a estar orientando y ir anticipando ya de aquí al evento que va a ser de cierre de este programa, este, con qué datos vamos a de alguna manera trabajar. Entonces quería nada más preguntarles, eh, ¿ustedes qué información tienen y cómo la están y en qué formato, por así ponerlo, la tienen? No sé si me pudieran contar alguien de ustedes, qué información tiene y en qué formato. En particular pensado como eh, sus datos, ¿no? a ver, voy a apagar un poco mi cámara porque como que se está trabando. En nuestro caso, pues tal cual, como comenté, se tuvo que contratar mediante el financiamiento a expertos en creación de base de datos, tal cual, que ellos tal cual nos orientaron, nos dijeron cómo es la mejor manera. Actualmente, pues bueno, la base de datos está en el formato, se llama SQL Server, y tal cual esa es la base de datos. Y de ahí extraemos toda ya la información ya procesada, almacenada y todo. El cual también quería mostrar un ejemplo sencillo. A ver, denme un segundo. Aquí. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, voy a cortar este campo, que actualmente ya con esa base de datos podemos obtener la información de toda la población ya. Fechas de nacimiento, edad real, todo. Quién los atiende y una información muy básica. Esto es en Excel porque esto ya está extraído, procesado. Bueno, un perfil muy básico y en un momento les voy a mostrar otro perfil. Información muy básica del el último trabajo, el último ingreso que tiene, el último grado escolar
e información básica de sus documentos. De esta manera ya las personas encargadas ya saben qué datos básicos, porque ese es un reporte básico, tienen, no es especialista. En un momento les muestro un reporte especializado de que ya tenemos. Y aquí ya sabemos de qué su programa es, qué relaciones tienen, en qué etapa se encuentran, la fecha en la que se realizó el reporte, y bueno, este es un mes, y así, unos campos ya de manera interna. Ahora, a ver, voy a cambiar. Y nada más como para ir, no, me falta otro, perdón. Un segundo, que no abrí bien la página. Denme un segundo, por favor. A ver, ya lo tengo abierto. Ahora sí, nos dio la oportunidad de dar un perfil familiar. ¿A qué se refiere un poco? Ya de manera muy general, nos ayuda a tener un perfil de cada población, perdón, de cada familia que se atiende. Datos de la vivienda básico, algunos datos que se recaban de acuerdo a las herramientas o formularios que se aplican, se procesa toda esta información, tenemos datos tal cual de los reportes que se han aplicado, datos de los integrantes de la familia, los reportes familiares, este resumen de violencia, que nos ayuda, como ya procesamos toda esa información, se evalúa, se procesa, ya tenemos los resultados, y de esta manera se hace un análisis muy general. Este ejemplo sencillo que es los diferentes tipos de violencia que se manejan. Violencia física pasiva, física activa, patrimonial, sexual y emocional. La gráfica en color rojo significa cómo ingresaron, la evaluación que hicieron cuando ingresaron a la fundación. Y el otro color significa cómo fue su último reporte, incluso cuando salieron. Bueno, aquí tenemos la ponderación de valores, qué significa cada uno. Por ejemplo, en física pasiva tiene un número 8. ¿Qué significa el 8? Que es grave. ¿Y cómo salieron? Obviamente nunca se erradica, nos han comentado, esas no son mis palabras, nos han comentado que no se erradica como tal la violencia, pero disminuye con sí activa, ya llegó a un número 2, que es leve. Increíble En resultado, ¿eh? violencia pat Increíble ese Exacto, resultado, entonces, bastante bien. exacto, y de esta manera ya pudimos resumir todo el trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras terapeutas. Otro ejemplo sencillo, esta es la funcionalidad, la escala de funcionamiento familiar, que evalúan diferentes puntos de autoridad, control, supervisión, cómo ha sido una comparación en un periodo de tiempo. Y aquí viene que se llama escala de funcionamiento familiar, los valores finales, que define o evalúa si una familia, qué nivel de funcionalidad tiene. Este ejemplo sencillo vemos que llegaba con un punto 35. La verdad, desconozco bien qué significa cada uno, pero se considera aceptable a grado del 50. No quiere decir que es una familia perfecta, por supuesto que no, porque no existe la perfección, pero al menos esto es un rango aceptable, que ya al menos son conscientes de las cosas que hacen. No quiere decir que no las hagan, sino que ya al menos son conscientes. Entonces anteriormente estaban muy bajos, subieron un poco, bajaron y así vemos el avance que ha tenido la familia en un periodo de tiempo. Entonces esta escala de funcionamiento familiar evalúa la dinámica familiar tal cual. Y por ejemplo individual, a nivel individual tenemos igual los datos generales de la persona, datos muy generales, igual de auditoría que se han aplicado, la etapa en la que se encontraba, si trabaja o no, información muy general y también el resumen de la evaluación, ahí denme un segundo, emocional, es que ahí me lo quitaron.
Aquí está, ya cargó. Ya cargó. Ok, la conciencia emocional y la expresión emocional. ¿Qué es la conciencia emocional? Que es consciente de sus emociones, tal cual, y la expresión que los puede verbalizar. Y aquí en un grado rojo es que no lo controla, no lo sabe, en el grado amarillo que está en ese proceso y en grado verde que pues, ya lo reconoce plenamente. Entonces aquí podemos ver el avance por el cual ha pasado este niño en estos periodos de tiempo, que se aplicaron, por ejemplo, en el 2014 y terminaron en el 2019. Entonces quedaron en un rango amarillo, que quiere decir que ya es consciente consciente de las emociones que siente y los expresa un poco también. Que más quisieran que todos llegaran al color verde porque es lo ideal. Y aquí, tal cual, son las dinámicas y evaluación de cómo se percibe el maestro o terapeuta, cómo los percibe. Y así ellos de una manera muy interna o ya como ya pueden generar sus estrategias. Entonces, todo este proceso que hemos, hasta aquí alguna duda o pregunta, perdón. Okay, si no continúa adelante. Yo sí tengo una pregunta, Gregorio. Ahorita que nos enseñaste tus datos, ¿cuáles de esos datos crees que podríamos abrir, ¿no? Podríamos ver en conjunto, como qué datos anonimizados crees que pudiera Juconi de alguna manera contribuir para que conozcamos mejor la situación de los derechos de la infancia y adolescencia, ¿no? No sé si ya tienes en mente algo así, sobre todo estoy pensando, te digo, en el evento de cierre que vamos a tener en el que vamos a demostrar, ¿no? Algo de lo que hemos trabajado aquí. Perdón, es que no te alcanza a escuchar lo último, disculpa Fernando. Ah, no, claro. No, no, nada más preguntaba eh, cuáles de estos datos que nos enseñaste eh, desde Juconi estarían dispuestos a abrir, ¿no? A compartir, a de alguna manera hacer del uso de este grupo de trabajo, ¿no? Tal cual, podría ser datos de empleo, este, hasta ahorita es lo único que se me ocurre. Porque es que desafortunadamente nos rigen, en este caso a nosotros como manejadores de la información, por ciertas políticas de privacidad y por procedimiento interno, solamente la información que puede salir o consultarse debe ser previamente aprobada. Entonces sí podríamos mostrar todo esto que mostré, pero nos lo tendrían que aprobar previamente. ¿Okay? Gracias, Ya para gracias. ir terminando con esto, ya les mostré el perfil familiar, lo que vimos, No y sé si, bueno, espérate, si algunos Javín también quería datos participar. de qué nos sirve el... Ah, Perdón, Gregorio, no sé ok. si es que prendió la cámara, no sé si querías participar, Javín. Ah, ahorita no, perdón, adelante. No, me estaba estirando, perdón, disculpa. Ya, ok. Entonces, continúo. También la parte de el manejo de datos influye en las leyes. Esto es muy importante. La ley de protección a datos personales y muchas otras. Entonces, es importante que seamos conscientes de ello, porque si tenemos también malas prácticas, podemos tener, ¿cómo se diría? Repercusiones. Entonces, también ser conscientes de que el manejo de toda la información de poblaciones está regido muy rigurosamente y más si se trata de datos de niñas, niñas y adolescentes. A ver, un segundo. Y bueno, como próximos pasos, el mapeo de información, ¿qué quiere decir? Pretendemos hacer un análisis de dónde proviene originalmente la población de Jucón. Desafortunadamente no tenemos siempre ese dato.
pero la mayoría que tengamos se pretende hacer. Adaptabilidad, bueno, por si cambia la reestructura de la organización mañana, no tengamos pérdida de información. Y nada más. Muchísimas gracias. Eso sería todo, tal cual. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Mil gracias, Gregorio. Pues adelante, colegas, para lo operativo que ustedes hacen o para lo que tiene que ver con este grupo de trabajo, adelante con sus comentarios. Y tal cual que mencionar que este trabajo, si se dieron cuenta, no nomás es de recopilar información, porque sí, al inicio lo hicimos de esa manera y nunca pudimos dar resultados. Hasta que se aplicó una estrategia, tal cual fue como ya pudimos lograr este objetivo. Colegas, adelante, cualquier reflexión, cualquier inquietud, o algo que les haya despertado, ¿no? De esta presentación, adelante con toda confianza lo que quieran comentar. Creo que alzó la mano Javín. Igual, si en dado caso, No, perdón, es que no les logro escuchar, pero no sé si solo soy yo. Bueno, sí me... Ah, fue a mí, no se escuchó lo que les dije. No, que con toda sí, confianza. Janet creo que estaba hablando, pero no se escuchó. Adelante, Janet, no te escucho. No, sí se vio que prendiste tu micrófono, Janet, pero no se escuchó nada. Qué raro. Sí, exacto, no se escucha. Es que no escucho. Ya me sale como que el micrófono está prendido, pero, ajá, pero ahorita estás hablando y no te puedo oír nada, ni el fondo, nada. Adelante. O puedes escribirlo. Ahora veo. Sí, sí. Bueno, yo les decía, ¿no? De la parte de como un integrante, ¿no? De este grupo de trabajo, me ayuda mucho lo que compartiste, Gregorio, para medio que ver algunos de los primeros pasos que tenemos que tomar en cuenta, y te agradezco mucho por eso, ¿no? Y una cosa con la que me quedé como gran inquietud es, híjole, pues entonces, ¿con qué datos vamos a querer estar trabajando, ¿no? ¿Cuáles datos tenemos y cuáles datos estamos dispuestas a compartir? Porque en base a eso vamos a estar llevando las siguientes actividades y en base a eso vamos a hacer en nuestro evento de cierre la presentación, ¿no? De lo que tenemos. Entonces me quedé mucho con ese pendiente de, órale, pues este diagnóstico de información, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que cada quien tiene? Creo que sería algo muy importante que hiciéramos. No sé ustedes qué otras cosas vieron. ¿Se me escucha ahora? No. Escucho a Tania, yo sí te Sí, escucho. Ajá, pero soy yo. Bueno, solo me está ayudando ella porque no sé qué pasa con mi computadora. Interesante y muy valioso lo que nos muestra Gregorio de cómo sistematizó tantísima información, ¿no? Porque además son procesos de largos, con evaluaciones complejas, y lo llevo acá a Anima. En Anima
tenemos una base muy chiquita, digamos, tenemos como en este último informe fueron alrededor de 110 usuarios y usuarios. Y solo como unas reflexiones que me parece que también el tener pocas, bueno, dependiendo del número relativo, pocos datos, también se puede hacer una arma de doble filo porque de manera muy manejable podemos, sí, déjame, los chicos, cada uno por uno de todos esos 100 casos que tenemos, y creo que es muy importante no desestimar que aunque sean grupos pequeños, bases pequeñas, también requieren de esa sistematización y de Yo lo último ahorita no lo estoy pudiendo escuchar, no sé, ¿ustedes pueden oír? Sí, No, no se escucha. Sí, yo me quedé escuchaba que adelante. Como que se congeló tu micrófono, Janet. Bueno, el micrófono de Tania. sí, exacto. Sí vemos que están abiertos los micrófonos, pero yo la verdad no escucho. Qué, qué raro, no puedo oírles. Sí estaba oyendo muy bien hasta hace como 40 segundos o así, pero lo de ahorita no he podido escuchar lo que han estado compartiendo. Todo se nos trabó al mismo tiempo. ¿Será el Zoom? ¿Será? eh, Caray, si quieren aprovecho yo para hacer una participación y y ahorita que pues se arregle eso del audio, pues continúas, Janet, porque estaba bastante buena la liga de lo que estabas hablando sobre hay bases de datos que no van a ser SQLs, pero cantidad de columnas pero una secuencia como nos enseñaste, ¿no? Millares, sino que también va a haber esto otro. Ya estoy oyendo, creo que ya estoy pudiendo oír. Adelante, Tania. Janet. Ok. Puedo continuar, si no pasamos a otra, como decidan. Ok. Bueno, le doy agilidad a mi comentario. El segundo tenía que ver con qué datos podemos traer desde nuestras organizaciones aquí al grupo. Y decía que pienso que vamos a estar en una situación similar a la de Gregorio, donde está esta cuestión de la confidencialidad de los datos. Entonces, bueno, pienso que también es algo que podemos implementar en los procesos, ¿no? Desde que las usuarias y los usuarios se nos acercan, poner en un consentimiento de que sus datos los podemos usar como con fines de investigación y como más o menos irlo trabajando e informar a las personas desde ese punto. Y pienso que, bueno, viendo la información que nos muestra Gregorio y la que tenemos aquí en Lima, en donde veo coincidencias, es pues sí en cuestiones sociodemográficas muy amplias y en la violencia. Como que veo ahí como esos puntos que se pueden empatar con nuestra base de las usuarias y los usuarios que tenemos acá y de los procesos que se manejan allá en Juconi. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Adelante, Gregorio. Te escuchamos.
Bueno, es que no escucho bien yo, no escuché bien. Creo que me hablaron. Se me No, congeló mi pantalla. no, ¿cómo crees? No pudiste oír. Bueno, estuvo muy interesante lo que, ya creo que se desconectó ahorita Janet, pero lo que dijo ahorita era, bueno, o sea, eran 2 puntos, ¿no? Bueno, aquí ya están, de hecho, nos pueden, perdón, mejor si quieres, nos platicas, Tania, no sé si desde esa vas a poder hablar. Sí, no, pero no pudo oír Gregorio, se le congeló el audio, creo que no oyó el segundo punto. Ah, el segundo era lo de el consentimiento, o sea, de cómo usar los datos desde la cuestión de que están protegidos por la ley. Pensé en que sería importante que dentro de nuestros procesos, desde un inicio, desde que hacemos estas, bueno, en este caso es como esta ficha de registro de las personas que vienen aquí a Lima, incluir una cláusula de consentimiento informado de que su información será totalmente anónima y la podemos usar en el área de investigación o de evaluación o de manejo de datos para justo fines de investigación o de evaluación interna de Lima. Y lo que comentaba era de que, bueno, pensando en qué datos nos mostrabas tú, Gregorio, y qué puede empatarse de lo que tú nos traes y de lo que hacemos en Lima, pensaba en cuestiones sociodemográficas generales que se empatan también de lo que recolectamos acá con lo que ustedes tienen y las violencias que se viven acá, como que veía esos puntos de contacto en los que ya podría, al menos en lo que tú nos compartes, en lo que yo sé de Lima, que podrían irse como articulando y pensar en ir uniformando o ya darle forma como a algo, ¿no? Hacia dónde caminar desde esos puntos de cruce. Gracias. Sí, claro. Bueno, en ese tema se ocupan formularios estandarizados de algunas organizaciones. Para que, desafortunadamente, si alguien hubiera decidido crear el formulario, no sabríamos con exactitud el funcionamiento o si se ha aplicado en otras organizaciones. Por ejemplo, el de violencia se tomó como referencia uno que tomaba bueno, antes Procuraduría General de la República, la PGR, en su división de violencia. El escala de funcionamiento familiar, igual, como es que no recuerdo el nombre, pero igual fue una organización que lo estandarizó, lo patentó y pues podemos ocupar su trabajo. Entonces, los datos demográficos, datos socioeconómicos, datos de la información de su hogar, eso sí podríamos compartirlo o se puede utilizar también. Pero los demás están protegidos en los datos de consentimiento también para las niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente no todos podemos aplicarles así porque primero se les tiene que recuperar sus derechos para que sepan de qué están hablando. Entonces ese proceso también es un poco largo, por eso en ocasiones a nosotros se nos dificulta mucho compartirlo. Damos los resultados generales, pero si yo les comparto incluso la información aunque venga sin nombre, sin nada, por las leyes que se estuvieron revisando y que nos auditaron, no podíamos compartirlo. Claro, sin el consentimiento, pero una cosa es el consentimiento y otra cosa es la comprensión de lo que se está haciendo. Entonces, si la familia ya recuperó o ya es consciente de que sí se le puede compartir sus datos, ahí sí ya se hace. Sobre todo pienso en cómo aprovechar las sesiones que estamos teniendo con Frida de SocialTIC para que fortalezca nuestras capacidades de trabajo con esos datos, y por eso lo que les invito sé que cada organización va a tener cosas muy diferentes y a diferentes niveles, ¿no? Y escalas y todo, que podamos de alguna manera pensar en qué datos anonimizados sí pudiéramos de alguna manera compartir, no ahorita quizás, pero más adelante, para
que cuando nos veamos con Frida le podamos presentar un poco qué es lo que cada quien tiene y vayamos viendo un poco qué es lo que se puede hacer. No sé si haga sentido lo que les estoy diciendo, pero sí, esa parte del diagnóstico de información para conocer qué es lo que tenemos y qué se puede utilizar y qué se puede compaginar y así, siento que es algo que nos ayudaría mucho pues darle un empujoncito a esto que estamos haciendo como grupo y en esas sesiones con Frida en particular. Sobre todo, les digo, aprovechemos, ya nos invitó a participar en el programa que le llaman Small Data, que es justo un programa de fortalecimiento de capacidades de organizaciones para trabajar con sus datos, sea que ya los tengan o sea que todavía no los tengan, o sea que los quieren generar y no los tienen aún, o sea que ya los tienen y quieren mejorar algo en ellos, ¿no? Pero lo que quería ver un poco es cómo ir aprovechando esas sesiones que tenemos para ir pasando a la práctica, ¿no? Y sobre todo ir partiendo desde nuestros datos, ¿no? Que es lo que ustedes en la última reunión insistieron mucho, ¿no? En que querían que los datos de las organizaciones fueran lo que pudiéramos, en lo que nos pudiéramos concentrar. Una pregunta, Fernando, ¿cuándo será la sesión con Frida? Dime un segundito, estamos el primer jueves de junio va a ser el jueves 2 de junio. Ya les pasaría más adelante la, la liga, pero el chiste es que tenemos tiempo, ¿no? Tenemos, creo, ¿cuántas semanas? Son como el 19. Bueno, tenemos 2 semanas para ir pensando en como qué datos identificamos que tenemos disponibles, no ahorita, pero en adelante que podremos tener disponibles para compartir, ¿no? Para abrir, para cotejar, para que sea con lo que vayamos trabajando en conjunto, ¿no? Y siento que les voy a poner la invitación a las demás colegas y voy a estar contactando uno a uno, ¿no? Voy a estar dando seguimiento una a una porque sí es muy importante que partamos de ese diagnóstico, ¿no? Y que de alguna manera nos ayuda con esos 2 pasos de, por una parte, en el grupo de trabajo, ir avanzando en lo que estamos haciendo, y por otra, en lo que son las sesiones con Frida, ya pasar un poco más a lo práctico, ¿no? Y a que nos ayude en lo que estamos haciendo, ¿no? En donde estamos, en lo que vamos. Sí. Bien, tus colegas, pues no sé qué otro comentario tengan a partir de esta reflexión que nos compartió Gregorio y de esta oportunidad que estamos identificando de la realización del diagnóstico de cada organización, de su información que puede tener disponible. No sé, aparte de esto, qué más hayan visto por ahí, qué otra cosa puedan proponer. Sí. De todos modos, si hay alguna consulta que nos quieran hacer, igual es bienvenida siempre. Creo que fue una muy buena idea pasar ahorita a que presentaras, Gregorio, la buena práctica y la experiencia que tienen. Y creo que de vez en cuando podríamos hacer cosas así como un zoom a algo que está haciendo una organización en particular y nos ayudaría bastante, ¿no? A ver desde la misma organización cómo está eso del manejo de los datos. Ah, sí, bueno, perdón, aprovechando eso que dijiste, Fernando, quiero aprovechar para mencionar que eso no fue iniciativa tal cual de nosotros. Perdón. Nos auditaron hace tiempo, fue UNICEF y nos hizo hincapié en ese tema. Entonces, a partir de eso fue como ya se fue trabajando. Entonces, ellos nos explicaron tal cual que lo que estábamos haciendo pues no era funcional. Entonces, tendríamos que recalcar y reorientar la estrategia. Wow, no, pues de alguien externo,
o sea, ya había la voluntad, ¿no? Internamente de dar un siguiente paso, pero ayudó mucho, ¿no? Como empujón, que alguien externo Exacto. ajá, les recomendara. Sí, sí, Wow. sí. Entonces, a Sí, partir pues de en eso este fue que se caso, hizo todo. la oportunidad es que con Frida también nos ayude a dar ese empujoncito, ¿no? Porque como que tenemos cada organización la voluntad, ¿no? De de alguna manera trabajar, abrir o profundizar, mejorar algo en esos datos, ¿no? Y quizás ese es el mago de Oz, ¿no? Que se puede encontrar en Frida, ¿no? Esta agente externo que te pueda ayudar un poco a encaminar eso. Pues colegas, yo no sé si tienen más comentarios y recomendaciones. Yo con ese compromiso que les digo de que voy a estar viendo persona por persona, ¿no? Que integra este grupo, haciendo la invitación, ¿no? A que de aquí dijimos 2, ¿no? Al 2 de junio podamos, de alguna manera, eh, ya tener una idea, ¿no? De qué datos tenemos disponibles y con cuáles estaríamos dispuestos a poder trabajar en conjunto o abrir eh, para las demás organizaciones. Yo siento que con eso o poner a disposición de vinculación, perdón. Yo creo que es un buen paso, es un bastante buen paso, me gusta mucho, ¿no? Y surge a partir de esta identificación del diagnóstico que nos compartiste, Gregorio. Y porcentaje de familias que pueden adquirir la canasta básica también es. Entonces, bueno, una disculpa, me paso a retirar, es que me están llamando a otro lugar. Bien, Entonces, cualquier duda o pregunta, igual les puedo compartir incluso la presentación si les gusta, igual sería aceptable. Nos vemos. ok. Adiós. Muchas gracias, Gregorio. Pues a ustedes también mil gracias. Yo creo que con eso, ya me llevo tarea de mi parte y lo que sí vamos a necesitar es para nuestra siguiente reunión del grupo, ya sería otra vez reunión, ya no sería presentación, ¿no? No sé si, bueno, ya pasó Javín. No sé si a alguien de Nima le gustaría llevar la actividad, llevar la actividad de la reunión del grupo, de alguna manera moderar la actividad que llevaríamos, que sería, yo creo que estaría más enfocada en, de alguna manera, avanzar en nuestro diagnóstico de información disponible de las organizaciones y, o sea, como objetivo, ¿no? Poder identificar qué datos tenemos y qué datos estamos dispuestas a compartir. O, si ustedes se lanzan, sería buenísimo, ¿no? Si ustedes se lanzan si alguien de ustedes pues se lanza a llevar esa actividad, sería bastante bueno. No sé cómo vean. Sí, claro, podríamos mostrar el manejo que se hace acá de la información de los casos y cómo se vincula con el modelo ANIMA, ¿no? Y que también pienso que eso sucede, los modelos de atención permean mucho en los datos que se generan o que se requieren, entonces podría ser pues desde ahí la experiencia de ANIMA. ¿Esto sería para la del 2 de junio o la que sigue? No, ya es la que sigue. El tercer jueves del mes que entra sería, un segundito, 16. 16 de junio, que de alguna manera nos puedan acompañar a quienes participan a identificar, bueno, cuáles son las bases que tenemos o los datos que tenemos o la información que tenemos y que pudiéramos de alguna manera aprovechar para compartir con las otras organizaciones o abrir en el evento del Datetón que va a haber o vincular, ¿no? Con otras organizaciones. O sea, sería un avance enorme. Yo de mi parte lo que voy a hacer es voy a estar haciendo este mensaje integrante por integrante para ir viendo que preparen algo, ¿no? Pero la idea es que en esta reunión ya puedan llevar qué es lo que tienen, ¿no? O lo que sea. ¿Sí les parece? Bien, súper. Oigan, pues qué buena onda verles. La verdad que sí siento que es un gran avance, ¿no?
lo que hemos logrado aquí y me comprometo, ¿no? A seguirle dando seguimiento, ¿no? A esto que ya dijimos. Ahí nos estaremos viendo. Entonces, les mando luego la invitación va a ser más bien la sesión, ¿no? Con Frida, en la que ya espero que podamos tener por lo menos una o dos organizaciones que ya de alguna manera comparten algo, ¿no? Vamos a ver cómo sale eso. Claro, sí, me parece bien. Bueno, pues me encantó verles, pues voy a enviar este video luego para que ojalá y más colegas estén en la misma, si no de todos modos lo integro, ¿no? En una minutita lo que hablamos aquí. Les mando pues, un saludo y agradecimiento, como siempre, por entrar a estas reuniones y seguir viendo cómo vincular, ¿no? Mejor esto. Gracias, nos Buena vemos. tarde por allá. Saludos. Hasta luego.